Gracias al uso de la siembra directa, los cultivos de servicio, las nuevas tecnologías en semilla y las plataformas digitales se puede lograr una agricultura carbono neutro y hasta capturarlo con rendimiento y rentabilidad. Es por eso que viajamos a Pergamino para dialogar con Alberto Pepper y Galo Benedict, dos especialistas quienes comparten cómo desde el año 2014 vienen trabajando junto a universidades, instituciones y asesores para lograr un sistema que sea sustentable a lo largo del tiempo. La agricultura actual exige sustentabilidad productiva, económica y ambiental. Pensando en el planteo ideal, Bayer Crop Science, junto a universidades, instituciones y especialistas, diseña en el Learning Center de Pergamino un sistema agronómico sustentable. Alberto Pepper y Galo Benedict detallan cómo el conocimiento puede aumentar los rindes de manera sustentable, integrando todas las tecnologías disponibles. Empezamos a trabajar en el año 2014, que fue cuando instalamos este ensayo, como respuesta o como una vía de respuesta hacia entender el valor del sistema completo. Veníamos trabajando mirando solamente los sistemas individuales, trabajábamos en sistema de maíz, en sistema de soja, mirábamos el efecto de los controles de los factores reductores que vos decías recién, malezas, enfermedades, y veíamos de que el suelo, el ambiente tiene un efecto de memoria. Entonces lo que queríamos es captar ese efecto de memoria del suelo y ver cómo, haciendo las cosas de una manera, aplicando el estado de conocimiento que teníamos nosotros como compañía, más que tiene la academia, que están constantemente desarrollando nuevos conocimientos, queremos demostrar de que es posible producir de manera sustentable y dentro de la sustentabilidad dándole un peso a la variable económica. Lo que nosotros estamos evaluando acá son los pilares de productividad, impacto en el ambiente y rentabilidad. Arrancando con la productividad, esta es la séptima campaña que tenemos acá, fuimos viendo que en los sistemas más intensificados tenemos, por la razón de que tienen una rotación más intensificada, más cultivos de cobertura, un mayor aprovechamiento del uso de los recursos disponibles. Y esos recursos son agua, dióxido de carbono, temperatura y el tiempo. Este mayor aprovechamiento de uso de los recursos se traduce en una mayor productividad. Entonces vemos que en los sistemas más intensificados, a lo largo de los años fuimos teniendo incrementos de rendimiento en estos sistemas y a la vez una disminución de la fluctuación a través de las campañas. Es decir, la variabilidad de los rendimientos fue acotándose a lo largo del tiempo y siendo en esta última campaña, en la 2020, la variabilidad que tuvimos en promedio en todo ese periodo, la mitad de la variabilidad que teníamos en los sistemas menos intensificados. Eso desde el punto de vista productivo y la previsibilidad que puede tener el productor al programar su sistema es muy importante. Alberto, ¿y cuáles son los factores reductores y componentes que están analizando en los distintos modelos dentro de este sistema en una misma campaña y cómo lo comparan respecto del manejo que lleva adelante el productor? Uno de los temas que nosotros pudimos armar en este ensayo es tener presente todos los componentes de las secuencias de cultivos en el mismo año, con lo cual sacábamos factores como este, que tienen un efecto terrible en la cantidad de resultados y que para poder ver este tipo de ambiente tendríamos que haber pasado mucho tiempo. Entonces, al tener todos los cultivos presentes, ganamos un montón de tiempo y podemos entender cómo van evolucionando los sistemas, parte por el tema de producción, parte por la evolución de los factores reductores. En esta parte de la experimental nosotros evaluamos los beneficios de la intensificación sustentable en sistemas agronómicos continuos. Es decir, tenemos distintos sistemas agronómicos con distintos niveles de intensificación, secuencias de cultivos, inclusión de cultivos de cobertura y después intensificación en los procesos productivos que se incorporan en cada uno de esos sistemas. Este es un ensayo que nosotros tenemos acá desde el año 2014. Se fue evaluando año a año cómo fue la evolución de esos sistemas productivos y cómo fue el resultado que se obtenía de cada uno de esos sistemas. Nosotros hoy en día estamos evaluando 3 rotaciones con los cultivos de maíz, soja y trigo soja también, con distintos grados de intensificación. A la vez tenemos inclusión de cultivos de cobertura, donde estamos incorporando triticale, vicia y nabo forrajero en algunos casos, dependiendo del cultivo posterior. Yo quiero que ustedes vean en esta parcela, ¿no? Yo tengo de este lado lo que es el sistema intensificado sustentable
y de esto es el sistema promedio del productor. Yo creo que las diferencias se ven a la vista, pero y también no solamente en la estructura del cultivo, que ustedes saben que la estructura, aún en soja, en algunos casos va determinada por el tema del rendimiento, ¿no? Ese índice de cosecha, pero también ustedes van a ver a lo lejos cómo se pueden observar la distinta presión de maleza. Estamos teniendo en este tipo de ambientes mayor necesidad de aplicar herbicidas, productos fitosanitarios para controlar esos factores reductores. Nosotros estamos contando qué cantidad de aplicaciones hacemos y qué impacto sobre el ambiente tienen los productos que aplicamos en uno con respecto al otro. ¿Tienen cuantificado cómo la intensificación disminuye la aplicación de fitosanitarios para el control de plagas, malezas y enfermedades, disminuyendo la emisión de carbono? Y ese es un punto importante. O sea, hoy hay una demanda social en cuanto a que tenemos que ajustar los modelos productivos y estos sistemas agronómicos intensificados son parte de la solución en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero y a la captura de carbono. O sea, lo que nosotros estamos viendo es principalmente a decir, yo tengo que armar un sistema productivo que tenga balance de carbono positivo en el ambiente y que el costo de ese balance positivo en el ambiente sea más eficiente que uno normal, porque o sea, todo proceso productivo emite. Ahora, yo para emitir más puedo emitir en una cantidad extrema o puedo emitir menos. Lo que nosotros queremos es que esa emisión que estamos haciendo sea por kilo de grano producido sea menor y que además sea acompañado por una acumulación de carbono en el suelo. Para lograr eso es alta intensidad en el uso del suelo, del recurso, del ambiente, que gracias a Dios nosotros tenemos mucha luz, temperatura, tenemos agua y radiación. Entonces podemos utilizarla de una manera para meter carbono, para que este suelo sea lo más parecido a un ambiente natural, que esté constantemente trabajando. Con eso, al estar trabajando vamos a tener sistemas radicales, vamos a tener cobertura del suelo, lo vamos a tener protegido, vamos a competir contra los factores reductores, contra las malezas y eso se traduce en un conjunto de propiedades que nosotros estamos midiendo. Estamos evaluando cómo se traduce estos sistemas, cuál es el impacto que están produciendo en el ambiente. Primero arrancamos por lo que es la estructura del suelo. Estos sistemas que durante el año están teniendo más cultivos desarrollándose, estamos viendo una mejor estructuración del suelo porque tenemos más tiempo, raíces que están infiltrando en el suelo. Eso después también se traduce en mayor infiltración del agua de lluvia, mayor retención de esa agua y menor escorrentía, que eso también tiene beneficios en lo que es a nivel social. Por ejemplo, acá en Pergamino tenemos problemas con el arroyo Pergamino, por ejemplo. Si tenemos ese beneficio de esa menor escorrentía y que los campos tengan mayor capacidad de retener e infiltrar esa agua, el impacto social que tiene es importantísimo. Esta iniciativa convierte a Bayer en la primera empresa en desarrollar un enfoque de este tipo basado en la ciencia y de colaboración para un mercado de carbono en la agricultura argentina. Galo Benedit describe los protocolos y beneficios para el productor. Estos sistemas intensificados logran reducir mucho el impacto de los factores reductores, que son las plagas, malezas y enfermedades. Lo que vimos a lo largo de los años fue que viene reduciéndose la cantidad de veces que nosotros necesitamos aplicar algún agroquímico en los sistemas más intensificados. Eso es por la tecnología de los procesos que se va poniendo en los cultivos de cobertura, cómo ejercen un efecto sobre las malezas, por ejemplo, algunas enfermedades para el caso de soja, que van promoviendo la no necesidad de efectuar aplicaciones. Es muy importante medir las dos partes de lo que es la captura de carbono, porque tenemos primero lo que son las emisiones del cultivo, y nosotros vemos que en estos cultivos que tienen una intensificación más sustentable, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene el ambiente es mucho menor por unidad de alimento producido, es decir, por kilogramo de grano que nosotros cosechamos. A su vez, estos cultivos que vemos que tienen un mayor volumen, mayor cantidad de biomasa aportada al suelo, acompañado por las producciones de los cultivos de cobertura, tienen mayores aportes de biomasa al suelo, que después eso se va a transformar en sustancias húmicas y en materia orgánica del suelo. Eso, a lo largo de los años, vemos que la captura de carbono de estos sistemas intensificados, es decir, la fijación en el suelo, es mucho mayor que los sistemas menos intensificados. ¿Y con qué otras instituciones están desarrollando este trabajo de manera interdisciplinaria? Este trabajo no es solamente Bayer el que lo está llevando adelante, sino que estamos trabajando desde el comienzo con productores, o sea, hubo 4 productores que nos acompañaron desde el comienzo poniendo su campo a disposición a llevar este tipo de ensayos
cortito a nivel productor, más instituciones como la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, la Facultad de la UNOVA, el INTA, más un conjunto muy grande de asesores, de gente que viene, que produce, que están discutiendo constantemente con nosotros y que nosotros vamos a consultarles a ellos para poder llevar adelante este tipo de conocimiento. Estamos viendo cómo a través de los distintos ambientes que presentan los productores, incluso cada productor, los distintos ambientes que tiene dentro de sus lotes, cómo es el impacto de esta intensificación en cada uno de esos lugares. Y estamos evaluando lo que es la captura de carbono, la disminución del impacto de las aplicaciones. Estamos incorporando todo lo que son las herramientas tecnológicas de agricultura digital, es decir, agricultura por ambientes, prescripciones de semillas, fertilización también en función de eso y en función de los ambientes de cada uno de los lotes. Pepper imagina un futuro en el que los productores usen todas las tecnologías disponibles para ser eficientes, acotando el uso de insumos a lo necesario. La compañía ha asumido un compromiso de sustentabilidad orientado específicamente a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero en el campo en un 30% en 2030. La filosofía de este ensayo no es solamente la parte coyuntural, es la parte de decir, yo quiero estar parado allá. ¿Y ese allá qué es? Alta capacidad de captura de carbono en el suelo, poder reconstituir los niveles de carbono que nosotros teníamos. Y eso va a implicar un montón de ventajas en cuanto a erosión, escorrentía, fertilidad, uso de fertilizantes. Todo ese tipo de cosas que hoy la sociedad de alguna manera nos está cuestionando, está diciendo ustedes tienen que ser más eficientes, están los medios y el conocimiento para hacerlo. Lo que estamos hoy nosotros es trabajando en la generación de modelos, en conjunto con estas universidades o instituciones que estamos llevando adelante, que nos permitan de una manera económica poder a nivel productor evaluar en función de las prácticas que hacemos cuál es el resultado esperado y determinar de ahí cómo vamos a hacer la evaluación in situ, porque estamos hablando de cosas serias. Se está trabajando en este tipo de construcción de modelos, que son modelos de emisiones de gases de efecto invernadero, determinar cuál es la mejor estructura de un maíz para un determinado ambiente, cuál es la soja, cuál es la fertilización, o sea, todo el manejo de que nosotros podamos llegar a decir cómo tenemos el modelo para obtener altos niveles de producción con bajo impacto ambiental y con menor variabilidad y que nos permita asegurar la renta. Y a eso va a venir acompañada esos bonos de carbono a los cuales vos te estás refiriendo, que si bien, si vos mirás en la estructura de costos, tiene peso, pero va a tener mucho más peso el aumento de la productividad generada y de la forma de pensar que nosotros estamos generando. En el próximo bloque de AgroTV viajamos a España para conocer bien de cerca el modelo del mayor productor y exportador de megafardos del mundo, Nafosa.